Amigos de Desnivel, estamos aquí en la librería con unas personas que más nos inspiran por su capacidad de transmisión, de comunicación, con Juanjo San Sebastián, que tiene un libro que todos conocéis, Cita con la cumbre, y que acaba de editar hace meses, lo que pasa es que estábamos en pandemia, este libro, Cuánto es mucho tiempo, que es un libro que sin lugar a dudas pues se acabará convirtiendo también en un clásico de la literatura de montaña, porque es un libro absolutamente fantástico. Pero bueno, lo importante es que sea Juanjo quien nos cuente lo que es este libro. Juanjo, cuéntanos este libro, ¿por qué el título lo primero? ¿Cuánto es mucho tiempo? Pues el título tiene que ver con dos cosas. Genéricamente, con que es un repaso a artículos, es una compilación de artículos escritos a lo largo de mucho tiempo. Y cuando uno relee cosas que escribió hace mucho tiempo, se da cuenta de que ese tiempo que ha pasado le ha transformado, que ya no es aquel que escribía aquello, ¿no? Y es un buen ejercicio porque pues uno se da cuenta de que la vida y las experiencias que uno tiene a lo largo de la vida le van transformando, que tiene que ver con aquel del principio, pero que ya no es aquel, y en ese sentido es como si le hubiera servido de algo haber vivido, ¿no? Ese es uno de las primeras cosas que me gustó para poner Cuánto es mucho tiempo al libro. Y la segunda, eso en plan genérico, y la segunda en plan concreta es casi un drama que viví yo con mi hijo. Creo que, por lo que he estado repasando antes, creo que fue un artículo que escribí en el 2004, por lo tanto mi hijo tenía 5 años. Y fue cuando él, John, descubrió que la muerte era inexorable y que nos iba a alcanzar a todos. Y me acuerdo que en la cocina de casa nos preguntó a su madre y a mí a ver si nosotros también nos íbamos a morir. Y le contestó, y Violeta le dijo que sí. Y entonces él, recuerdo que todavía no hablaba muy bien, dijo así, bajó así la cabeza y dijo, no dices broma, ¿no? Y le dijo Violeta, no, no es broma. Y entonces bajó otra vez la cabeza y se le caían unas lágrimas como puños. Y sin aspavientos y sin sollozos y sin esto, ¿no? Así como en plan muy sereno, muy tranquilo, pero muy triste. Y su madre, para animarle, pues dijo, pero John, no te preocupes porque eso va a pasar dentro de mucho tiempo. Y esas son las dos razones y esta es, yo diría, que la más poderosa del título del libro. Y luego que a Pati le gustó mucho y a mí también me gustó mucho. Que Pati es la editora que ha trabajado, Pati Blasco, Sí. la editora que ha trabajado Pati contigo. es un lujo, Pati es un lujo, porque esto es como, sabes que vivo en el Valle de Losa, en una casa que es muy antigua y que tiene muros que son de piedra seca, no tienen ninguna argamasa, porque están tan bien hechas, es mampostería barata, pero está muy bien puesta y no necesita argamasa. Entonces, este libro fue como buscar buenas piedras y construir con esas buenas piedras, que eran los relatos que muchos los descarté, otros los puse y otros tuve que escribirlos para el libro, pues eran más o menos buenas piedras, pero no eran tan buenas como las de mi casa, y entonces había que ponerles argamasa. Es decir, que una vez que tuvimos el compendio de artículos, pues veíamos que eso no se sostenía solo. Eso lo vimos Pati y lo vimos los dos. Y entonces tuve que decir, bueno, no soy tan bueno para hacer un muro sin argamasa, va a haber que meterle argamasa, pero metámosle un nexo de unión a todos esos artículos. Y cuando ya tenía ese nexo de unión, que es todos los relatos intermedios de artículos o previos a cada artículo que iba poniendo un poco en situación la cosa, pues Pati me metió las gomas aún más y me decía, no, esto tienes que contar tú más cosas de tus experiencias, tienes que hablar más de ti. Digo, hombre, yo no escribo un libro para hablar de mí, ya doy mi punto de vista en el libro, ¿no?
Y me metió las gomas de una manera tan precisa que me dijo, no, vamos a estructurarlo en 4 partes y además de los preludios que haces a cada artículo, cuando lo pide, tienes que hacer una parte genérica, una introducción genérica a cada parte. Ese ejercicio ha sido el más bonito para mí de todo el libro. Y la capacidad de Patty para hacer eso, le hago mención en agradecimientos, como no, y digo textualmente esa frase, de que las mejores frases las he escrito yo, pero porque estaba Patty, si no, no hubiese sido capaz. Además es que es un libro que tiene una presencia femenina importante, ¿no? Porque comienza con un cuaderno en blanco que te da, Sí. Miriam García Pascual, Sí. ¿no? Cuéntanos esa historia, ¿cómo es el comienzo Sí. de...? Pues yo tuve mucha amistad con Miriam y recuerdo que cuando se marchó a la que fue su última expedición, me regaló un blog, un cuaderno precioso, que se quedó para siempre en blanco, con una dedicatoria y un dibujo que a mí me habían encantado, ¿no? Y cuando ya teníamos el libro, hablo bastante de Eduardo Martínez de Pisón y de otra gente a la que admiro mucho, ¿no? Y pensé en pedirle el artículo a Eduardo. Y entonces tengo un consejero, que es Javier Ortega, que fue guionista de Al filo de lo imposible, que es un muy buen escritor, muy buen guionista y un auténtico terrorista para los amigos. Y le dije, oye, ¿qué te parece que le pida el prólogo a Eduardo? Y me dice, prólogos, los libros tienen que llevar prólogos, los prólogos son una mierda, tú imagínate un libro que está interesante, que tú lo que quieres es ir a leer el libro y de repente un tipo que no tiene nada que ver con el libro te dice, querido lector, este libro que tienes en tus manos y tal, déjate de prólogos y tal. Y dije, pues qué razón tiene este hombre. No le pongo en agradecimientos, pero desde luego no quiero dejar de hacer mención a una idea que me pareció muy buena, ¿no? Pero como yo tiendo a pedir opinión a mis amigos y luego hacer lo que se me pone, pues dije, le voy a hacer caso, pero no del todo. Y de repente me acordé de aquel cuaderno que me regaló Miriam con el dibujo ese precioso que hay un sol y unos árboles y un horizonte y una dedicatoria que me hizo, que decía algo así como, para que lo llenes de esas historias que solo sabes contar tú, de sueños, montañas y gentes tan maravillosas como tú, Miriam y tal. Y dije, pues le hice una foto y ese ha sido el prólogo. Por lo tanto, a Miriam, pues es como pensar que todavía sigue tan viva que todavía nos va dejando cosas que vamos transmitiendo, ¿no? Y en el libro, además, lo inicias con otra idea que es fantástica, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Que es aquella época de los alpinistas que iban con cuadernos, con blogs Sí, y con bolígrafos, ¿no? sí. Blogs de blogs, ¿no? Sí, y la época esa en que escribíamos cartas y mandábamos postales y usábamos en los campamentos base cuando teníamos dinero, que no siempre lo teníamos, contratábamos lo que se llamaba el mail runner, el correo, y escribíamos cartas y mandábamos cartas. Y cuando llegaban las cartas al campo base, pues era un día de fiesta precioso, ¿no? Y era todo papel y era todo... Y llevábamos los libros en libros y llevábamos los diarios en cuadernos y... Bueno, pues yo recuerdo aquella época, es inevitable, si hoy vas de expedición, llevarte un teléfono, una conexión a internet, todas esas cosas. Pero mira, yo creo que esas han sido las cosas que en mayor medida han alterado el pulso diario de las expediciones. Yo creo que cuando uno se enfrasca en un objetivo que le exige hasta su límite, es muy bueno aislarse de todo. Internet ya no te deja, bueno, pues por eso en el libro también hago referencia en algún momento en que admiro a la gente que es capaz de soportar la libertad absoluta. Muchas veces hablamos de libertad y no nos damos cuenta de que solo queremos, por lo menos yo, un poco de libertad. He conocido poquísima gente capaz de soportar la libertad absoluta. Miriam fue una de ellas.
Y un ejemplo vivo de ese tipo de gente es Silvio Vidal. Esa gente me resulta absolutamente admirable, y esa manera de hacer las cosas hoy, que se pueden hacer de otras maneras, pues me parece que es un ejercicio de clasicismo en el sentido más sintético del término. Sí, otro personaje a que le dedicas al comienzo del libro es a Martín Zabaleta, Sí, ¿no? sí. Que es otro personaje que Sí, encaja, ¿no? Martín Zabaleta sería, cuando se me ocurren así personajes capaces de soportar la libertad absoluta, dos son mujeres y uno es hombre. El hombre es Martín. Martín, para mí Martín es uno de las personas que más admiro en el mundo del alpinismo próximo, porque lo comparo un poco en actitud con Bonatti. Bonatti, siendo Dios en el mundo de la escalada y del alpinismo, dejó el alpinismo y se dedicó a otra cosa. Martín era lo mismo cuando vino del Everest en 1980, ¿no? Era Dios bajado del cielo. Yo he ido con Martín en aquella época por el País Vasco y era eso, Dios bajado del cielo, ¿no? Y coge, se enamora de una yanqui y se va, y prácticamente no ha vuelto, más que de visita alguna vez y así. Y pues mucha gente puede pensar que era muy afortunado, que se fue de aquí, fue allá. En primer lugar, Martín, Martín, lo menos importante de toda su carrera alpinística posiblemente haya sido el Everest, porque luego todo lo que hizo después ha sido de una categoría y de una calidad impresionante, ¿no? Pero esa capacidad de soportar la soledad, irte a un país que no es el tuyo, que no conoces de nada, en el que no conoces a nadie, no conoces la lengua, y estar tantos años allí. Yo creo que una de las cosas que le hizo quedarse a Martín en un lugar como Estados Unidos es que allí no es nadie, allí pasa desapercibido. Y luego es como la antítesis de lo que yo cuento en el libro. Yo cuento que nosotros, cuando íbamos de expedición, buscábamos información en los libros, entonces no había internet, y cuando acudimos a los libros descubrimos que los libros no solo te daban información, sino te daban inspiración, y te definían sueños, te definían otros Annapurnas, te definían y te ubicaban héroes, y te enseñaban también actitudes ante la vida, ¿no? Muy especialmente la actitud ante la adversidad, pero en general actitudes en general. Y de la misma manera que mucho después de la misma manera que había descubierto que los proyectos y los viajes de verdad empiezan en los libros, también descubrí que los viajes de verdad no terminaban cuando llegas a casa, sino cuando tú se lo cuentas a otros. Porque ese ejercicio de contar tus experiencias a otros que no las han vivido te obliga a reflexionar mucho sobre ellas. Muchas veces podemos tener experiencias extraordinarias que, si no pensamos sobre ellas, igual no nos sirven de tanto, ¿no? Pero cuando tú quieres contar cosas a gente que no las ha vivido, te obligas, dicho en pocas palabras, a hacerte consciente de todo lo que tú has aprendido. Y eso es fantástico. Bien, eso en el caso de alguien como yo. Pero luego hay gente que vive experiencias absolutamente extraordinarias y que no cuenta. Ese es Martín. Entonces dices, pues igual es como, lo digo así en el libro, ¿no? Es como alguien que te demuestra que en la vida no lo puedes conseguir todo, que puedes aspirar a muchas cosas, pero que tienes que ser consciente de que no todo es posible, de que la vida no es infinita ni es eterna, no todo es posible. Y entonces, bueno, pues alguien como Martín, tan interesante como Martín, como ni recuerdo su nombre, que ha muerto hace poco en un accidente de una avalancha, y que hablaban de él como el mejor alpinista del siglo y tal, un chaval joven, pues hay gente que no cuenta. ¿Y no te da un poco de pena o bastante pena en este... Me da mucha pena, en este hecho, pero la vida es así. En este hecho de transmisión, esta gente que no Me cuenta, da que mucha se lo pena, reserva, por ejemplo... pero la vida es así, y para mí es un lujo ser amigo de gente así. No he sido amigo del otro al que me refiero, a este chaval que ha muerto ahora, pero el haberles podido conocer, pues es
es algo que es pues una de esas cosas que en mi caso me ha regalado la vida. Oye, en esta aventura de volver para atrás, de recoger todos estos fragmentos, ¿no?, que has escrito, más largos, más cortos de tu vida, ¿hay algo que te haya llamado más la atención, algo que te haya impactado más al volver a este Juanjo de otras épocas o distintas épocas? No sé si te voy a responder a la pregunta, pero sí ha habido alguna cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hay una frase que yo repito mucho en las proyecciones que doy ahora, que es que cuando empezábamos a escalar pensábamos que solo teníamos sustos y no disgustos porque hacíamos las cosas muy bien, porque no éramos como los otros que las hacían peor, que eran los que tenían los accidentes, ¿no? Y luego, esa era una época en la que estábamos dispuestos a todo. Claro, porque éramos jóvenes y porque creíamos que éramos inmortales. Entonces, hago referencia de eso en cuanto a nosotros, que éramos los de Bilbao, y los que eran menos de Bilbao, que eran los otros, ¿no? Y cuando Miriam murió, y Rishi y Miguel Ángel, pues dijimos, hombre, estos no hacen las cosas peor que nosotros, ¿no? Estos igual las hacen hasta mejor y les ha tocado la desgracia. Y fue como hacer una triple reflexión en el sentido de que, pues igual las cosas, nosotros, o sea, fue como descubrir que quizá lo malo no les pasaba a los que no eran tan de Bilbao, a los que no hacían las cosas tan bien como suponíamos nosotros que las hacíamos, sino que también les pasaba a la gente que era como nosotros, ¿no? Que quizá no, que seguro no éramos inmortales y que quizá también en el mundo igual no hubiese nada que lo valga todo. Y era al mismo tiempo como terminar concluyendo que en realidad los otros a los que nos referíamos somos nosotros. Para mí todo lo que ha sido el ejercicio de escribir este libro y las cosas que me han traído sobre ello es pensar eso, es pensar que la vida es un camino en el que tú vas tomando diferentes perspectivas sobre ella y sobre tus experiencias, que nunca es mirado bajo la misma óptica, que tú vas cambiando de manera de ver las cosas, que vas cambiando de manera de pensar, que vas cambiando de manera de sentir cómo es el que en algún momento has considerado tu contrario, ¿no? Como que decir al final, yo creo que todos los seres humanos formamos parte de un mismo conjunto y como decía en el libro Ernest Hemingway, pues que cuando doblan las campanas, doblan por todos. En el libro tu hijo ocupa un papel importante, sí. Tú dices una persona, y a través de él reflexionas sobre lo que es la montaña para ti, ¿no? Lo que un poco cómo quieres que él tome la montaña, ¿no? Y lo que ha sido la montaña para ti. Bueno, yo le he tratado de transmitir las mejores cosas que he vivido. Y hay una cosa, en la proyección a la que me refiero también termino con una de las frases que más me gustan, que es que los momentos de auténtica plenitud, de máxima felicidad en la vida, son muy pocos y duran muy poco, pero que son los momentos que dan sentido a una vida, por lo menos que han dado sentido a mi vida, ¿no? Y en ese sentido, si algún momento ha dado sentido a mi vida, fue el amanecer de un 4 de agosto de 2018. El 4 de agosto de 1994 yo subí a la cumbre del K2. El 4 de agosto del 99 nació mi hijo con un mes de adelanto sobre lo previsto. Y en un viaje que hicimos por Pakistán, que fue como decir, pues igual la vida la hemos aprovechado bastante bien, ¿no? Porque resulta que nos juntamos en Pakistán, Sebas, de casualidad no vino su hijo, con Karim, nuestro amigo del alma, con su hijo y con sus nietas, y yo con mi hijo, ¿no? Y dices,
pues igual la vida no ha sido un pasar por encima de las cosas, sino que nos hemos dejado atrapar y hemos atrapado a otros en estas cosas, ¿no? Y como tener un sentido, o sea, un sentido quiere decir que yo en 1983 estaba en Pakistán y en 2018 estaba en Pakistán y prácticamente con la misma línea, es decir, que no he ido dando tumbos sin saber a dónde iba, ¿no? Que igual no sabía que sabía, pero sí que debía de saber a dónde iba porque es como ver la vida en una misma dirección todo el rato, ¿no? Y yo recuerdo aquel amanecer del 4 de agosto de 2018 con mi hijo con un pastel de cumpleaños que apagó la vela prácticamente cuando el sol se encendía por el este y salía un poquito a la derecha del K2, allá al fondo desde el Machurulá a 5.000 metros en Pakistán, ¿no? Así termina el libro y quizá ni cuando lo escribí me di cuenta de que esa posiblemente haya sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Es curioso esto del 4 de agosto, ¿no? 4 de agosto que haces cima en el K2, que es la desaparición de Acho, nacimiento de tu hijo, y el 4 de agosto otra vez en el... Y como el cierre, ¿no? Que no será el cierre porque espero volver un montón de veces más por Pakistán, pero... Es un libro en el que reflexionas, es un libro que es un repaso de no solo de lo que ha sido el alpinismo desde los años 80 hasta ahora, con todo lo que ha cambiado de aquellos alpinistas y tal, sino también de la historia, la política de nuestro país, ¿no? De ese Juanjo revolucionario, ¿no? Metido en... Sí. Cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo... ¿No? Tú mismo, ¿no? De aquel Juanjo metido en sí, totalmente. Paso un poco no de soslayo, hago alguna referencia al tiempo de la militancia en la clandestinidad y después de la clandestinidad también. Pero bueno, creo que de aquella época, pues sobre todo me quedo más con las enseñanzas que con el asunto épico que podía ser para nosotros meternos en líos. Tiene que ver con la aventura también, ¿no? Hacer política en los tiempos en que la política donde más próximo te puede llevar es a la cárcel, pues tiene su muy buen atractivo. Y es curioso cómo coincidís en los 80 ya un grupo que hoy la esencia sigue siendo ese grupo, ¿no? Un Sebas, un Portilla... sí, bueno, conservamos de aquel grupo así unidos y con relación muy frecuente, pues estamos muy pocos, pero bueno, yo con Sebas sigo teniendo mucha relación, con Ramón también, con Antonio Trabado menos, pero guardo todos mis afectos también con él. Ha habido gente que ha ido muriendo, pues desde Félix de Pablo hasta Anchón, Arza hace relativamente poco. Pero es como si aquel grupo sí que hubiese dejado mucho pozo entre nosotros, claro. Claro, hemos vivido cosas de mucho peso y muy bonitas. Una reflexión, porque hablabas antes de ella, que también es muy interesante, es esta de que dices que tu mayor logro es haber vivido la vida que de alguna forma querías vivir, ¿no? Que esto no es algo que pueda decir cualquiera, no es algo fácil. No sé, tampoco es, yo creo, tan difícil, ¿eh? Pero, y también en ese sentido necesitas un montón de suerte. A mi suerte es algo que me ha sobrado, afortunadamente, pero que la he aprovechado. Seguramente no la he merecido, pero la he aprovechado como si sí la hubiera merecido, ¿no? Y en ese sentido, al hilo de lo que te refieres ahora, es muy curioso cómo en una conversación la importancia que cobran las buenas preguntas. Yo en mi proyección, por ejemplo, hago referencia a una pregunta, cuando le llevo a escalar a mi hijo, hago referencia a una pregunta que me hizo él, que no la recuerdo la pregunta, pero que sí recuerdo mi respuesta. Y yo le dije, mira John, yo es que siempre que he sido muy feliz estaba muy cansado. Es como darte cuenta de repente, es como que necesitas que alguien te haga esa pregunta para decir qué importancia es
el esfuerzo, la perseverancia, el tiempo que cuestan las cosas, el perseguir objetivos que no se consiguen de inmediato para alcanzar la felicidad, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver con el placer. Entonces, en ese sentido, y luego iba a hilar con otra cosa que me has preguntado y que se me ha escapado, pero con la pregunta de cuando me preguntaron cuál había sido mi mayor logro. Eso me lo hizo una chica que yo no sé si era periodista o no era periodista. De mí sabía muy poco y de alpinismo no sabía nada. Pero me hizo esa pregunta con bastante inocencia y esperando que yo le dijera cuál ha sido mi mayor logro. Pues esta escalada, la otra. Y dije, de repente me vino a la cabeza así de inmediato, ¿no? Dije, no, mi mayor logro es que la vida que yo he tenido se parece mucho a la que quería tener. Eso es una bendición y una maravilla. Y una suerte. Hay un momento de tu libro que me llama la atención y es un momento también con tu hijo en que le enseñas a tirarlo todo. Te quiero decir, en un momento que todo lo queremos, a mí me encanta conservar las cosas, un momento que queremos mantener, pues eso, los viejos objetos, las viejas cosas. Hay un momento que le dices a tu hijo, mira, estas son las fotos del K2, las tiras, no sé qué otras cosas tiras. ¿Por qué fue este hecho de empezar a tirar cosas y además con tu hijo y además tu hijo creo que las quería recuperar? Sí. Pues íbamos a hacer una obra muy grande en casa y teníamos que sacarlo todo. Estuvimos 5 meses fuera de casa. Y yo estaba hasta el gorro de ver unas botas que no usaba y entonces dije, es el momento, las tiro a la papelera porque estaban ya muy deterioradas, no había manera de unir las suelas al plástico de las botas, además me dio un poco de pena y ahora me da más pena haberlas tirado porque además me las regaló un buen amigo italiano. Y le dije yo, mira, con estas botas subí al K2, ¿sabes lo que voy a hacer? No. ¡Pah! Las tiré a la basura. Me dice, ¡oita! Pero no te traen, pero ¿por qué haces eso? ¿No te traen buenos recuerdos esas botas? Digo, sí. ¿Pero tú qué hablas de recuerdos? Le dije, pero si tú tienes 9 años, creo que tenía 9 años entonces. Los recuerdos en tu vida no existen todavía, gilipollas. O sea, y luego tenía razón él, porque posiblemente ahora no los hubiese tirado, pero bueno, entonces las tiré y ya está. Quiero decir, con eso también quería decirle que uno cuando anda por la vida no puede ir cargando con todo, se tiene que desprender de cosas para poder ir un poco ligero, ¿no? Que es decir, que tú puedes coger experiencias, pero tienes que quitar otras. Eso de que cuando te compras una camisa, saca otra, cómpratelas cada mucho tiempo y sácala, cuando metas una, saca otra, para que no sea una acumulación de cosas que no sirven para nada, ¿no? Pero una enseñanza dolorosa, ¿eh? Sí. A veces enseñar al hijo. Pero muy bonita. El nexo de unión en tu vida has vivido muchas cosas distintas y el nexo de unión en tu vida ha sido la montaña. Sí. ¿Qué es la montaña para ti? ¿Cómo la resumirías? Lo que la literatura para un escritor o lo que el deporte para un deportista o lo que el cine para un cineasta, ¿no? Es una circunstancia que me ha apasionado tanto como para hacerme, esforzarme, arriesgarme, dedicarme en cuerpo y alma, como para vivir situaciones lo suficientemente intensas que sean capaces de transformarte, ¿no? Eso ha sido la montaña. En última instancia, una circunstancia. Magnífica, pero una circunstancia. Otra idea interesante que hablas es de la no importancia del dinero, ¿no? No es lo importante, ¿no? Que lo importante es importante tener lo suficiente como para cubrir las necesidades mínimas, ¿no? Pero si a ti te dicen, toma 100.000 euros, o si de repente te aparece el amor de tu vida, o consigues terminar de escribir la obra de tu vida, o consigues hacer algo que
que supone una emoción única, pues yo prefiero las emociones únicas. Una vez que, ya digo, una vez que tengo casa, que llego a fin de mes y que tengo que comer y todo eso, ¿no? Una vez que tengo las necesidades básicas cubiertas, pero creo que lo importante en la vida son las emociones, y que las emociones más plenas tienen que ver con trayectos muy largos y que exigen mucho esfuerzo, y con alcanzar momentos que duran muy poco, pero esos momentos son los que dan sentido a la vida. Mucho esfuerzo para momentos que duran muy poco. Sí. Has vivido muy intensamente el alpinismo desde los 80 hasta ahora, que sigues escalando, bastante fanático. ¿Cuál es tu visión del alpinismo, de la escalada ahora que ha cambiado tanto el mundo? Ahí me acuerdo mucho del documental que le hizo Sebas a Bonatti, y esa frase rotunda, como tantas otras de Bonatti, que decía: esto para los jóvenes ahora puede tener mucho sentido, les puede ir muy bien. Yo soy de mi tiempo y me quedo en mi tiempo. Me da igual el alpinismo de ahora. Puedo admirar a un montón de gente que hace cosas impensables en la época en que nosotros nos trazábamos nuestros sueños, ¿no? Les puedo admirar, pero creo que en este momento tienen una cosa, hay muchas zonas por descubrir, pero ya no es, o sea, aquella época de descubrir el mundo, no para los demás, sino para ti. Yo creo que hoy en día hay tal exceso de información. El otro día, ahora a cuenta de la guerra de Ucrania, le oí a nuestro amigo Kurrogan, teniente general del ejército ahora en la reserva, le oí hablar de cómo son las cosas ahora, ¿no? Y una de esas frases, que él tiene un montón de ellas muy brillantes, y dijo: es que ahora hay mucha información y poco conocimiento. Esa es la clave, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos una época en la que, cuando tú lees un libro, te requiere mucho más esfuerzo que cuando ves una información fugaz en una pantalla. Y tú con el libro te quedas. Y con la información de la pantalla, pues puede haber gente ahora que se quede también, pero yo no me quedo tan esto. Entonces, dar pasos con cierta lentitud y con una indudable profundidad no puede ser lo mismo que andar un poco por la superficie, ¿no? Yo creo que efectivamente la información así puesta en una estantería no es conocimiento, no otorga el conocimiento. Lo importante es el conocimiento, ¿no? Y lo importante es vivir una auténtica aventura. Yo tengo los mejores recuerdos que guardo de mis viajes, son aquellos viajes en los que iba prácticamente sin dinero. Pues yo me acuerdo la primera vez que fui a Chamonix, nos calentamos una lata de lentejas allí debajo de la marquesina del tren de Montanvers, un día que llovía a mares y no sabíamos ni dónde íbamos a dormir, y ya terminamos en el camping salvaje porque no teníamos un duro. De aquellas experiencias, yo creo que esas que te obligan a agudizar los sentidos, a cuando sale un momento de disfrute, disfrutarlo como si no hubiera más momentos en la vida, cuando llegas a ese momento de disfrute después de haber pasado por otros de incertidumbre, de incomodidad. Eso es lo que forja a las personas, yo creo. Con eso no estoy haciendo ninguna apología del masoquismo, pero creo que el esfuerzo de enfrentarse a la adversidad y a los problemas tiene mucho que ver con forjarse como un ser humano, ¿no? A mí tu libro me ha encantado porque es un repaso por la historia del alpinismo de nuestro país, por personajes, por tus vivencias, pero sobre todo es un libro que, donde lo cojas, en la página que lo cojas, a mí por lo menos me ha hecho reflexionar, ¿no?, sobre cosas que nadie como tú es capaz de expresar mucho mejor que nosotros, ¿no? O sea, estos Luego temas te que... invito a la cerveza, por las flores. ¿Qué te gustaría que este libro, no sé, de alguna forma cuando lo escribías, qué pozo te gustaría o qué te gustaría que
dejar al lector o que... Pues no sé, mira, de momento este libro se está vendiendo bastante menos que Cita con la Cumbre, así por lo que no tengo referencias muy concretas, pero por lo que estoy viendo cuando me pasáis lo de los derechos de autor y tal. Es muy curioso que escribas un libro nuevo y se venda el viejo, ¿no? Bueno, a mí el Cita con la Cumbre me parece un buen libro, a pesar de que lo haya escrito yo, me parece un buen libro. Y cuando escribí este, había una duda que me retraía de escribirlo, ¿no? Y era que yo sabía que no iba a tener el peso y la contundencia de Cita con la Cumbre, entonces me molestaba un poco decir, voy a sacar un libro que no es tan bueno como el anterior. Pero luego apareció Pati, bueno, apareciste tú dando la chapa cuando la pandemia, con el tema de, venga, ahora que no puedes salir, ponte a escribir y tal, y luego apareció Pati, y me cambió bastante la visión que yo tenía del libro, ¿no? Y el otro día, ayer, lo estuve hojeando para preparar un poco la presentación de hoy, y, joder, había cosas que me gustaban mucho. Dije, joder, esto lo he escrito yo, qué bonito y tal. Y esas cosas que me gustan, de las que repasaba ayer, a las que me refiero, son la argamasa, son ese hilo conductor y son esa varita que me estaba metiendo Pati en las costillas para que escribiese aquí, aquí, aquí y aquí, en 4 puntos del libro. Bueno, lo que pasa es que los libros tienen vida propia, ¿eh? Y entonces Cita con la Cumbre ya es un clásico, ya es estos libros que referencia junto con Bájame a la estrella, Bájame una estrella o Estrellas y borrascas, todos estos libros. Y este libro yo estoy convencido de que se va a convertir en un clásico, porque a mí me parece un libro súper profundo, mucho más interesante pero todo esto lleva un tiempo, los libros, es lo que te digo, tienen su propia vida, ¿no? Y el libro nació así porque eres una persona que mejor escribes, pero es imposible hacerte escribir. Y entonces, dándole vueltas a cómo conseguir un libro tuyo, que era una tarea absolutamente imposible, fue cuando pensamos el decirte, oye, recopila tus artículos, recoge todos tus textos, que por lo menos eso está escrito, y publicas un libro, sin pensar que este libro pues fuera todavía aún mejor por lo que tú dices, por esta argamasa que habéis dado tú y Pati al libro, ¿no? Muchísimas gracias, Juanjo, por tu tiempo, y vamos a disfrutar ahora de la presentación que vas a hacer aquí en la librería Desnivel. Muy bien.